Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero excusar la presencia del ilustrísimo señor decano don Francisco Santolaya Ochando, que debido a un tema de última hora pues le ha resultado imposible estar con todos nosotros. Así que me ha dado a mí un gran privilegio, y el gran privilegio es que presentar a una persona que prácticamente casi todos los colegiados y colegiadas la conoceréis porque posiblemente ha pasado por vuestra vida académica. Con nosotros esta tarde va a estar la excelentísima señora rectora magnífica María Vicenta Mestre Escrivá. Para mí es un honor, como he dicho, y un privilegio escucharle igual como todos vosotros vais a hacer. En este espacio que lo llamamos, como vosotros sabéis, Encuentros en la Fundación. A continuación voy a resumiros un poco, muy resumido, el currículum de María Vicenta Mestre. María Vicenta Mestre en 2018 fue elegida como la primera mujer rectora de la Universidad de Valencia, nombrado por decreto 41/2018 de 6 de abril del Consell de la Generalitat. Es catedrática de Psicología Básica en la Universidad de Valencia. Ha sido vicedecana de Infraestructuras de la Facultad de Psicología durante los años 2001 y 2002, decana de la Facultad de Psicología de los años 2002 al 2006, vicerrectora de Estudios desde 2006 al 2010, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado del 2010 al 2015, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y Sostenibilidad del 2015 al 2018. En el ámbito nacional ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión Sectorial de la CRUE, de Asuntos Académicos y de la Comisión Sectorial de la CRUE de Sostenibilidad. También como directora de un grupo de investigación ha sido investigadora principal de 34 proyectos competitivos, entre los cuales hay que destacar 2 proyectos Prometeo con la Universidad Missouri en Estados Unidos y en CONICET de Buenos Aires, y la dirección de la Red Excelencia ISIC, Fortalecimiento Personal, Inclusión Social y Calidad de Vida. Actualmente es investigadora principal del proyecto Violencia y Victimización en la Adolescencia, el rol de los valores, con el Plan Nacional I+D+I, y el proyecto Prometeo, sobre competencias socioemocional y personal como prevención de la conducta desadaptada. Codirectora de la Cátedra Luis Amigó entre la Universidad de Valencia y la Fundación Amigó para la Intervención Psicosocial en Menores en Situación de Riesgo. Autora de más de 160 artículos en revistas nacionales e internacionales, de 23 libros, 50 capítulos de libros. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Su trayectoria investigadora ha sido reconocida con 6 sexenios de investigación. Desde mayo de 2019 preside la sectorial del profesorado de la CRUE de las universidades españolas. Académica de número de la Academia de la Psicología de España. Recibió el premio al mérito policial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y los premios de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunitat Valenciana, Ferrer Pastor de la Mancomunidad de los Municipios de la Safor, el premio honorífico a la trayectoria profesional cultural de Forment AIC de Gandía, y el día 9 de octubre de 2018 recibió la distinción de la Generalitat Valenciana. En 2018 recibió el premio José Luis Pinillos de Psicofundación a la Excelencia e Innovación en Psicología en la categoría de Psicología del Año, que reconoce la excelencia en la actividad profesional y académica de la psicología española. Después de este pequeño currículum y que cuenta nuestra rectora, pues aprovecho para agradecer la colaboración de la Academia de Psicología de España y del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana en la realización de estos encuentros en la Fundación, así como la participación de los miembros académicos que están colaborando en estos espacios de gran acogida e interés. A continuación, doy la palabra a la señora rectora magnífica María Vicenta Mestre Escrivá, que va a impartir la conferencia La psicología ante los actuales proyectos de ordenación universitaria.
espero que disfrutéis porque va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos. Queridas académicas y académicos de nuestra Academia de Psicología, compañeros y compañeras, para mí es una satisfacción compartir con todos vosotros un tema importante en la evolución académica, diríamos, de la psicología, como son los actuales proyectos de ordenación universitaria que tenemos en marcha. Nunca más apropiado que ahora hablar de estos nuevos retos que tenemos que afrontar desde el punto de vista académico y yo diría también desde el punto de vista de esa formación permanente y de la inserción laboral también de nuestros egresados y egresadas. Vivimos un tiempo de propuestas de modificación del sistema universitario español. Por una parte, y lo podemos ver en esta diapositiva que tenemos, el reto que supone la nueva ley orgánica del sistema universitario, la bien conocida ya como LOSU. Es cierto que es un anteproyecto de ley, como bien dice el ministro Castells, que está en proceso de consultas, de revisión, de reuniones con los diferentes agentes en los cuales pueda tener un impacto, una implicación, como son consejos sociales, como es la CRUE, las organizaciones sindicales, los colectivos de estudiantes, etcétera, etcétera. Esta ley, si realmente llega a su aprobación en el Parlamento, puede tener un fuerte impacto en la gobernanza de las universidades y en la regulación del personal docente e investigador. Por tanto, es algo que a nivel de recursos humanos, recursos docentes y de investigación puede afectar también, como no, a los estudios de psicología en nuestro país. Tenemos también, por otra parte, el decreto, el recién publicado, realmente el 29 de septiembre, que establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento para asegurar su calidad. Este Real Decreto 822 de 2021, como digo, publicado recientemente, el 29 de septiembre, es el que va a marcar la nueva ordenación de las enseñanzas, sustituyendo al muy conocido Real Decreto 1393 del 2007, que reguló toda la implantación del espacio europeo de educación superior, en el que todos nosotros y todas nosotras pues, nos vimos implicados en esa modificación de los planes de estudios. Luego también el decreto sobre el Real Decreto 640-2021 de creación y acreditación de las universidades y los centros, en el que se va a regular pues, todo el proceso de acreditación también institucional, no solo lo de las titulaciones, sino también de los centros, de las facultades. También sustituye este Real Decreto al decreto del 2015 de creación y acreditación de universidades y centros. También tenemos en marcha una nueva ley de convivencia universitaria que sustituye a la ya preconstitucional legislación que teníamos de 1954 sobre disciplina académica. Y también tenemos en marcha una propuesta de ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional, que también nos puede afectar si esto aparece, porque de lo que se plantea aquí es una mayor, diríamos, como integración o vinculación entre estudios de formación profesional y también los estudios universitarios. De todas estas modificaciones que tenemos en marcha, algunas que ya se han producido, unos reales decretos que ya se han publicado y otras que están en marcha, voy a centrarme especialmente en las implicaciones del Real Decreto que establece la organización de las enseñanzas universitarias en las titulaciones de grado y de máster, y me voy a centrar en el impacto que este Real Decreto puede tener fundamentalmente en la psicología,
pero también me referiré en algunos momentos a la logopedia, dado que en la mayoría de las facultades de psicología tenemos los estudios de psicología y de logopedia. Como todos sabemos, en la actualidad ya está la publicación de este nuevo Real Decreto del 29 de septiembre. La ordenación de las enseñanzas universitarias, oficiales, de grado y de máster estaban reguladas por el Real Decreto 1393 del 2007, que ha ido experimentando numerosas modificaciones, consecuencia de la experiencia adquirida durante la puesta en marcha de unos estudios de grado y de máster que respondían a los principios que constituyen la esencia del espacio europeo de educación superior, habitualmente conocidos por todos como la estructura Bolonia. La aplicación de estos planteamientos, que tenían como objetivo final mejorar las competencias y la inserción profesional de las personas egresadas, se ha producido en medio de importantes transformaciones económicas, sociales y políticas, que han condicionado, todas ellas, notablemente su puesta en marcha y, sobre todo, su desarrollo a lo largo de estos años. De hecho, todos recordamos que en el curso 2009-2010 se inició en la mayoría de las facultades la implantación de los grados y también el grado de psicología. Ha pasado una década de esa transformación y son varios ya las promociones de egresadas y egresados que tenemos que han estudiado dentro de o a partir de esta estructura de los grados y según el espacio europeo de educación superior. El Real Decreto que acaba de publicarse plantea una nueva reglamentación que pretende plasmar el resultado de la experiencia acumulada durante todos estos años en esta implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata de adecuar la normativa a la realidad actual a partir de esta experiencia acumulada y abrir nuevas perspectivas de futuro que permitan continuar ofreciendo a nuestros egresados una formación integral que dé respuesta a las necesidades de una sociedad que está en continuo cambio. Voy a centrar mi intervención en dos apartados fundamentales. En primer lugar, las modificaciones de los aspectos recogidos en el actual Real Decreto respecto a lo que teníamos en el Decreto 1393 y luego, en un segundo apartado, las incorporaciones las novedades que incorpora este Real Decreto y que no estaban incluidas en el Decreto 1393. En primer lugar, como vemos en esta diapositiva, una de las principales modificaciones, uno de los principales aspectos que se plantea aquí es la duración de las titulaciones de grado y de máster. Este Real Decreto plantea la vuelta al modelo único de grados de 240 ECTS, con las excepciones de aquellos que estén sujetos a una legislación específica nacional o europea. En referencia a las titulaciones de máster oficial me refiero, se fija su duración en 60, 90 o 120 ECTS, no contemplando titulaciones de, por ejemplo, 75 ECTS que sí son posibles en la actualidad, pero que a partir de la publicación de este Real Decreto ya no se podrán impartir. Esta modificación es aplicable también a los títulos que actualmente estén en vigor y que disponen, como vemos en la diapositiva, de un plazo de 2 años en el caso de los grados y un plazo de 3 años en el caso del máster oficial para solicitar la correspondiente modificación de su plan de estudios. No obstante, y centrándonos en las titulaciones del ámbito de la psicología o la logopedia, estas modificaciones no tienen ninguna repercusión sobre las mismas, ya que actualmente las titulaciones de grado y máster de estos ámbitos se ajustan a los créditos marcados en la nueva normativa.
Además, en algunos casos, como sucede en el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria o en el grado en Logopedia, estas titulaciones están reguladas por legislación específica nacional. La segunda modificación importante que plantea este nuevo Real Decreto es la controversia entre vinculación a áreas de conocimiento o a ámbitos de conocimiento. Este es uno de los aspectos también más controvertidos de la nueva normativa. La desaparición de las 5 grandes áreas de conocimiento: ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, artes y humanidades, ingeniería y arquitectura. Y frente a estas ramas de conocimiento aparecen los denominados ámbitos de conocimiento, a los cuales habrá que adscribir a partir de ahora las titulaciones de grado y de máster oficial. Los ámbitos de conocimiento se han propuesto teniendo en cuenta la estructura de comisiones de evaluación de la actividad investigadora, la CNI, y los códigos ISTED, International Standard Classification of Education. En el Real Decreto se contemplan 31 ámbitos de conocimiento y en concreto aparece un ámbito de conocimiento con la denominación de Ciencias del Comportamiento y Psicología y otro que incluye fisioterapia, odontología, podología, nutrición y dietética, terapia ocupacional, óptica y optometría y logopedia, para que veamos la diferenciación entre ramas de conocimiento y ámbitos de conocimiento. Además, cabe indicar que otros ámbitos de conocimiento que estaban actualmente vinculados a las ciencias de la salud ahora son medicina y ciencias biomédicas, veterinaria, farmacia o enfermería. Son ámbitos de conocimiento que antes estaban todos ellos en la rama de salud y que ahora se diversifican en ámbitos de conocimiento. Y insisto en esta diversificación de los ámbitos de conocimiento porque este cambio de concepto tiene repercusiones importantes, ya que todas las titulaciones deben realizar la adaptación de su adscripción a un ámbito de conocimiento en el plazo de 4 años. Pero además, y esto es la repercusión más importante, tiene una repercusión administrativa, porque tiene una importante consecuencia académica que se deriva de este cambio de adscripción a ámbito de conocimiento y no a rama de conocimiento, ya que se mantiene la estructura de formación básica, pero se modifica sustancialmente su concepción y aplicación. Así, los planes de estudios deberán incluir un mínimo de 60 ECTS de formación básica, de los cuales al menos la mitad deberán estar vinculados al mismo ámbito de conocimiento en el que ese título se inscriba, y el resto deberán estar vinculados a otros ámbitos de conocimiento. La vinculación de la formación básica a un ámbito de conocimiento mucho más restringido que la rama de conocimiento es un hecho muy importante porque los créditos de formación básica solo serán objeto de reconocimiento obligado entre títulos del mismo ámbito de conocimiento, lo cual reduce muchísimo la forma sustancial de reconocimiento actual, que es obligatorio entre materias básicas de titulaciones de la misma rama de conocimiento. Si en este momento esos 60 créditos básicos de rama se podían reconocer en todas las titulaciones inmersas en esa rama de conocimiento, ahora los 60 créditos básicos, en el caso de psicología, solo se podrán reconocer dentro de ese
ámbito de conocimiento que es ciencias del comportamiento y psicología, es decir, prácticamente no hay margen de reconocimiento. A partir de aquí, es decir, estas serían las dos modificaciones más relevantes que tienen una implicación en los planes de estudios y también de tipo administrativo, como hemos comentado. El segundo apartado importante es ver qué incorporaciones recoge este Real Decreto. Y las incorporaciones que vale la pena mencionar es que introduce algunas posibilidades de articulación del plan de estudios de las enseñanzas oficiales con el objetivo de dotar de flexibilidad a los planes de estudio y permitir la singularización del proyecto académico de nuestro estudiantado, es decir, planes de estudios más flexibles. Por otra parte, se promueve la innovación docente, que se pretende se convierta en una estrategia fundamental en las universidades. También regula los programas de doble titulación y, aunque se trata de un Real Decreto que regula las enseñanzas oficiales, incorpora por primera vez una regulación básica de la formación permanente desarrollada por las universidades, homogeneizando mínimamente su estructura e introduciendo la cultura de la calidad en estos títulos que ya se están impartiendo en formación permanente, pero que no tenemos un marco de regulación ni tenemos ese compromiso, por decirlo de alguna forma, con la calidad. Voy a desarrollar brevemente estas diferentes incorporaciones que también son relevantes en esa formación, diríamos, no solo del plan de estudios, sino también complementaria de nuestros estudiantes. Entre estas nuevas incorporaciones cabe destacar dos. Una es la mención dual y otra es el itinerario académico abierto. Vamos a ver en primer lugar la mención dual y luego en qué consiste, y luego pasaré a ver en qué consiste y qué impacto puede tener ese itinerario académico abierto en el ámbito de la psicología. Respecto a la mención dual, como también podemos ver en esta diapositiva, se contempla la posibilidad de cursar parte de los estudios en una empresa, en una organización social o sindical, una institución o una administración, previo convenio entre la universidad y la entidad colaboradora y mediante la formalización de un contrato laboral con la estudiante o el estudiante. Esto es una novedad importante. Para obtener esta mención dual, que se formalizará para cada estudiante, es necesario que se curse en la entidad colaboradora entre un 20% y un 40% de los créditos en títulos de grado y entre el 25% y el 50% de los créditos en títulos de máster universitario. Estos porcentajes, como podemos ver en el esquema, incluyen en todos los casos los créditos de TFG y TFM. Esta opción puede ser interesante para el grado en logopedia, que suma 30 créditos entre las prácticas externas y el TFG y consta de 30 ECTS de materias optativas. La realización de las prácticas externas y el TFG y solo 18 créditos de materias optativas o en su caso obligatorias que se tendrían que cursar en la entidad colaboradora permitiría alcanzar el mínimo de 20% de créditos a cursar para obtener esta mención. En el caso del grado de la psicología no llegaríamos a tener ese porcentaje, a no ser que se cursaran también en la entidad colaboradora materias obligatorias. Pero este aspecto podría ser especialmente interesante en el máster universitario en Psicología General Sanitaria, que suma, como vemos, 42 créditos entre sus prácticas externas y su trabajo final de máster. Es decir, cursando estas materias
en una entidad colaboradora que cumpliese los requisitos fijados en el Real Decreto, el estudiante realizaría en esta modalidad el 46,7% de los créditos de la titulación y, por tanto, podría obtener una mención dual. Ocurriría también lo mismo en el máster universitario en especialización en intervención logopédica, porque la realización de los 15 ECTS que suman las prácticas externas y el trabajo final de grado supondría cursar en la entidad colaboradora el 25% de los créditos totales de la titulación y, por tanto, también obtener la mención dual. La universidad y la entidad colaboradora en la que él o la estudiante desarrolle parte de su formación mediante un contrato laboral tendrán que haber suscrito, y esto es importante previamente, un convenio marco de colaboración educativa que recoge el convenio específico a firmar entre las partes. En este convenio se concretará el proyecto formativo y se indicarán las obligaciones de las partes que suscriben, los mecanismos de tutoría y también de supervisión, los sistemas de evaluación y el resto de las condiciones necesarias para la correcta realización del proyecto formativo común de nuestros estudiantes. En este sentido, los estudiantes tendrán un tutor o tutora designado por la universidad y un tutor o tutora designado por la entidad colaboradora, que deberán supervisar conjuntamente el desarrollo del proyecto formativo, pero el liderazgo lo tendrá el tutor o tutora universitario. De alguna manera, esto nos recuerda las tutorías en las prácticas externas que actualmente también ya tenemos en vigor. Esto en cuanto a la mención dual. La otra incorporación importante que comentábamos es la del itinerario académico abierto. Este itinerario académico abierto ofrece al estudiantado la posibilidad de cursar durante los 2 primeros años entre 60 y 120 créditos estructurados a partir de asignaturas básicas u obligatorias de 2 o más títulos de grado que pertenezcan al mismo ámbito de conocimiento o, ojo, a ámbitos afines. Es decir, se amplía aquí esta formación más diversificada en los primeros años. A la finalización de estos créditos, el estudiante puede continuar sus estudios en cualquiera de las titulaciones de grado incluidas en ese itinerario abierto, pero únicamente los podrá continuar en una de esas titulaciones. Con esta modalidad de incorporación a la universidad se pretende ofrecer al estudiantado herramientas que le faciliten la elección de la titulación que quiere en definitiva cursar, retrasando el momento de la selección final que de esta forma podrá realizar con una mayor madurez y también con más criterio, ya que dispondrá de información más concreta y específica sobre los contenidos y las competencias de las titulaciones que forman parte de este itinerario abierto al que ese estudiantado ha accedido. Lógicamente, esta opción adquiere más sentido si se articula a partir de titulaciones que tienen ciertas características comunes. De cara a su diseño por parte de las universidades, por tanto, sería importante realizar un estudio de aspectos comunes entre titulaciones, ya sea en su diseño o ya sea en sus salidas profesionales, así como disponer de información sobre los criterios de selección y la priorización de titulaciones que el estudiantado hace a la hora de hacer su prescripción en la universidad. Todo esto nos podría dar información para diseñar muy bien estos itinerarios abiertos de una manera coherente por afinidad de preferencias y sobre todo por afinidad de titulaciones. También otro aspecto importante a resaltar en este Real Decreto, que si bien existía anteriormente, ahora aparece con una clara regulación, son las dobles titulaciones con itinerario específico. Este Real Decreto contempla oficialmente la oferta de programas
de doble titulación, que vienen siendo una práctica habitual en las universidades, pero lo reconoce como un proyecto formativo que tenga una coherencia académica y refuerce la formación integral del estudiantado, es decir, que generen una sinergia formativa que se complemente desde el punto de vista formativo y también profesional. El Real Decreto deja en manos de los órganos de gobierno de cada universidad la aprobación de estos programas, que se deberán elaborar en función de las características de su oferta formativa de grado y de máster. En este sentido, es importante analizar estructuras de doble titulación que potencien la formación y la especialización de nuestros egresados. Parece muy adecuado completar la formación de un máster oficial generalista y profesionalizante, por ejemplo, el de Psicología General Sanitaria, con otras titulaciones que aporten una formación más específica, como, por ejemplo, el de Educación Especial, el de Especialización en Intervención Logopédica, el de otros ámbitos de la psicología, como psicología en las organizaciones, como neuropsicología, como psicología de la educación. Es decir, en cada universidad tenemos diferentes másters que se podrían de alguna forma relacionar o vincular o complementar dentro de este máster, y ahora diré cómo se podría hacer esto. La creación de itinerarios específicos de reconocimiento en estas titulaciones debería facilitar la realización de 2 titulaciones de máster con un máximo de 120 créditos, porque ya hemos dicho que la duración máxima de máster que regula este Real Decreto son 120 créditos. Por lo tanto, este sería el máximo que deberían tener si queremos, esta doble titulación de másteres oficiales universitarios. El nuevo Real Decreto no aporta nada nuevo en relación con el reconocimiento de créditos. Siempre ha sido posible reconocer créditos entre titulaciones de grado y entre titulaciones de máster. La propuesta de reconocer créditos entre el máster de Psicología General Sanitaria y de otros másteres, como comentaba anteriormente, es posible ahora y lo será en el futuro. Pero ahora, en estos momentos, el reconocimiento, dado que es un máster oficial, se debería hacer con el máster provenga de donde provenga su titulación. Es decir, puede ser, en estos momentos, a partir de este Real Decreto, hay que reconocer los créditos cursados en el máster en cualquier universidad. Por tanto, a mí, más que hablar de reconocimiento de créditos y después de la publicación de este Real Decreto, me gusta hablar de programas de doble titulación. Estos programas siempre han sido posibles en grado y en máster, aunque tenemos más tradición en grados que en máster. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia no tenemos ninguna doble titulación de máster. La diferencia es que hasta ahora no había un documento oficial que recogiera esta posibilidad de dobles titulaciones, y el nuevo Real Decreto sí que lo hace. Considero, por tanto, que es una muy buena iniciativa que las universidades nos lo planteemos, y en la Universidad de Valencia estamos trabajando, por ejemplo, en una doble titulación del máster de la abogacía, que es un máster profesionalizante, y un máster de Derecho de Empresa. También lo queremos intentar con el máster de secundaria. Por tanto, también lo podemos pensar e intentar esa doble titulación entre el máster de Psicología General Sanitaria, que sería como el de la abogacía profesionalizante, y otro que supusiera una especialización en el ámbito de la psicología que queramos. Hay muchos. Estos programas de doble titulación se articularán mediante el establecimiento de un itinerario formativo específico a partir de las asignaturas que se consideren esenciales de los respectivos planes de estudios de cada uno de los títulos implicados.
La universidad deberá garantizar que con este itinerario formativo específico el estudiantado pueda asumir los conocimientos y las competencias fundamentales que se definen en las memorias de verificación de estos dos títulos. Esto es importante, pero sería similar a lo que ya en los grados estamos como muy familiarizados en realizar. Se seleccionan las asignaturas que se consideran más relevantes y necesarias para adquirir las competencias de un grado y del otro, y esto es lo que se integra en estas dobles titulaciones. Lo mismo podríamos hacer tanto con el grado de psicología, con otras titulaciones afines, por ejemplo, pues, criminología o psicología y logopedia o psicología y educación. Es decir, habría que estudiar dónde es más viable estos itinerarios específicos. Pero en el máster yo creo que sí que se abre esa opción de diseñar este itinerario específico que permita esa formación más amplia del estudiantado con el máster de Psicología General Sanitaria, profesionalizante, y algún ámbito de mayor especialización, que evitaría el que un estudiante tenga que cursar el máster de Psicología General Sanitaria y luego otro máster de mayor especialización. Y como decía también anteriormente, este Real Decreto regula la formación permanente. Por primera vez se establece cómo debe ser esta formación permanente, da diferentes ámbitos de desarrollo de esta formación permanente y sobre todo introduce la garantía de calidad. Esta formación permanente, como podemos ver en esta diapositiva, puede ser impartida por centros de formación permanente, fundaciones universitarias, facultades o escuelas, centros de investigación, a partir de lo que cada universidad tenga establecido. Y esta formación permanente puede orientarse a aquellos egresados que ya tienen una titulación universitaria previa o a profesionales o personas en formación que no tengan una titulación universitaria previa. Por una parte, si se tiene ya una titulación universitaria previa, podemos estar hablando de máster de formación permanente, que no máster oficial, máster de formación permanente, con una duración de 60, 90 o 120 créditos, un diploma de especialización entre 30 y 90 créditos, o un diploma de experto que puede tener menos de 30 créditos. Todos estos títulos, si se someten a un sistema de garantía de calidad, se someten al sistema de garantía de calidad de la universidad, y si cumplen esos requisitos de calidad, pueden estar registrados en el RUC, en el Registro de Universidades de Centros y Título. Esto siempre facilita el reconocimiento por parte de diferentes organismos, incluso por parte de diferentes países. Luego, también en el ámbito de la formación permanente, se abre lo que puede ser una formación que no requiera una titulación universitaria previa. Y en este ámbito podemos estar hablando de un certificado que sería hasta de 30 créditos, pero también se habla de microcredenciales, que serían cursos de formación permanente cortos con menos de 15 créditos. Como todos sabemos, el diseño de estos cursos y la modificación de estos cursos, tanto los que requieren una titulación universitaria previa como los que no, todos los que abarcamos dentro de esta formación permanente, son mucho más flexibles, son mucho más fáciles de modificar y de adaptar a las necesidades o a los requerimientos que muchas veces empresas o organismos o la administración nos solicitan en las universidades para formar a sus técnicos, para formar a sus profesionales. Por lo tanto, pueden ser cursos de formación muy demandados para atender
necesidades de formación concretas, como decía antes, en esta sociedad en continuo cambio. Y finalmente, ya para terminar, todas estas posibles iniciativas deben estudiarse desde objetivos o pilares claves en la formación universitaria. En esta última diapositiva podemos ver que estos pilares clave en la formación universitaria continúan siendo la oferta de grado y de máster ajustada a la demanda social, la docencia de calidad, la innovación docente como estrategia fundamental, la adquisición de competencias orientada a la inserción laboral y profesional, la internacionalización, la movilidad dentro de lo que son los proyectos de universidades europeas que facilitan el intercambio, la movilidad de estudiantes y el reconocimiento de las titulaciones recíprocamente y de los cursos o de las asignaturas cursadas dentro de estos proyectos de universidades europeas. Y por lo tanto, además, dentro de esta formación complementaria que acabamos de comentar, como es la formación permanente que fortalezca los conocimientos y las capacidades a lo largo de la vida. Con todo esto tenemos, como veis, importantes retos. Bueno, los psicólogos y las psicólogas y también los colegios profesionales estamos acostumbrados a colaborar, a coordinarnos, a contribuir a una mejor formación y a una mejor inserción laboral de nuestros egresados, pero todos estos cambios normativos nos obligan a revisar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, revisar los planes de estudios, revisar las nuevas oportunidades como son la mención dual o el itinerario abierto o las dobles titulaciones o esta formación permanente en la que podemos colaborar intensamente con otros organismos. Tenemos tiempo para hacerlo, pero el Real Decreto se acaba de publicar, tenemos tiempo para hacerlo, pero debemos ya ponernos a ello y empezar a pensar para hacer los cambios lo mejor posible, que sean lo más sólidos posibles y que reviertan en esa mejor formación de psicólogos y psicólogas del futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rectora, por su maravillosa conferencia magistral. Me ha parecido súper interesante. Respecto del tema de lo que usted ha estado hablando, de la posibilidad de la doble titulación, ¿usted piensa que es un tema de interés para la psicología? Yo creo que es un tema de interés para la psicología, indudablemente para grado y para máster. Es cierto que en la Universidad de Valencia, por ejemplo, no tenemos ninguna doble titulación de máster en ninguna especialidad y tampoco en psicología. Ahora estamos trabajando una entre el máster de la abogacía y un máster de tipo financiero. Pero en psicología yo creo que especialmente en el tema del máster, la posibilidad de dobles titulaciones abre una opción para una mayor especialización de nuestros egresados, en el sentido de que hay mucha demanda para realizar el máster de Psicología General Sanitaria y es normal porque es el máster profesionalizante, pero dado que se abre la posibilidad de hasta 120 créditos en un máster o en una doble titulación, el llegar a 120 créditos nos permitiría una doble titulación entre el máster de Psicología General Sanitaria y otro máster de un ámbito concreto de la psicología. Pensemos que la psicología en estos momentos tiene diferentes ámbitos de aplicación. Vamos, nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de eso porque hemos ido creciendo dando soluciones a los diferentes
problemas que aparecían en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de la neurociencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí que lo deberíamos estudiar las universidades, incluso en colaboración con los colegios profesionales, porque está también el tema de las prácticas, que es muy importante. Y incluso en esa formación dual que ahora se abre, la posibilidad de cursar créditos en determinadas empresas, en determinados ámbitos ya profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden pensar dobles titulaciones de diferentes másteres, pero yo creo que donde lo deberíamos pensar por la demanda que tiene y por la necesidad que tiene para nuestros egresados es que en lugar de cursar el máster de Psicología General Sanitaria y luego se haga un máster en necesidades educativas especiales, por ejemplo, o en neurociencia, que podamos pensar una doble titulación entre el máster de Psicología General Sanitaria y otro máster que especialice en un ámbito concreto. Realmente psicología es salud, ¿no? En las áreas de intervención, el conocimiento que en base a totalmente. ¿De alguna manera usted cree que esta doble titulación de alguna manera la... Pierdo la voz. Que estoy totalmente de acuerdo en lo que usted está diciendo, porque de alguna manera psicología es salud, ¿no? Y cualquier área de la psicología trabajamos la prevención, ¿no? Entonces, que me parece muy interesante el tema de que usted está diciendo de la doble titulación. Mi pregunta es, ¿esto podría afectar de alguna manera a la profesión? ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues podría afectar, evidentemente, como usted está diciendo, a abrirse a áreas donde se iría con una capacitación ya más de tipo de salud, y eso yo considero que sería mejor. Pero, por ejemplo, a nivel de la profesión, de como personas que han tenido un máster anterior, a nivel más privado de la profesión, ¿podría afectar esta doble titulación de alguna manera o sería una mejora? ¿No afectaría a las personas que ya están trabajando? Yo creo que no afectaría, podría ser una mejora, pero el que ya está trabajando en su profesión, pues no tiene por qué cursar una doble titulación. Esto sería una oferta más dentro de la oferta que podemos hacer desde la psicología. Pensemos también que se abre otra posibilidad con este nuevo Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, y es todo el tema de la formación continua. Entonces, ahí sí que esto se regula de una forma mucho más clara que antes, porque se abre esa formación continua para ir mejorando las competencias y adaptándonos a esta sociedad cambiante desde lo que se llaman microcredenciales, que son cursos de formación de 15 créditos, hasta lo que son los másteres propios que llamamos ahora, ¿no? Entonces ahí yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, no solo para la formación interna de los psicólogos y las psicólogas, esa adaptación a lo nuevo, ¿no? Y estas habilidades y competencias que hay que ir mejorando, sino también lo que los psicólogos y psicólogas, la psicología puede ofrecer a otras profesiones. Entonces yo creo que eso es un campo que no debemos perder de vista y que en esa formación continua la psicología puede y es muy demandada y que ahora lo podemos hacer a través de esos títulos, diríamos, regulados ya, que son o muy cortos, como las microcredenciales, y que pueden ser a demanda de lo que una empresa en un momento dado pide, un hospital pide, un ámbito educativo solicita, un ámbito jurídico solicita, y entonces ahí la psicología puede estar dando esa formación reglada también ahora y antes no lo estaba. Entonces, de cara al exterior y también internamente para la formación, por supuesto, de los diferentes ámbitos profesionales de la psicología.
la verdad es que agradecerle, rectora, el haber estado con nosotros en encuentros en la Fundación. Y muchísimas gracias. Esperemos poder contactar muchas veces para toda esta nueva legislación, todo este Real Decreto que ha salido, podamos aportar los colegios profesionales junto con las universidades, pues lo que de Yo creo que es ahí tenemos que ir de la mano y yo creo que se nos abren muchas posibilidades, ya digo, de ofrecer hacia afuera y también internamente para mejorar la formación de nuestros profesionales, pero también el potencial que la psicología puede ofrecer a otros colectivos, y ya de una manera regulada y conjuntamente desde la parte más aplicada que ofrece también el colegio profesional, por supuesto. Muchísimas gracias, rectora, y esperemos vernos pronto. Sí. Y muchísimas gracias por... Nada, gracias a vosotros y seguimos la trabajando. invitación. Sabemos que tenemos una rectora que nos tiene muy en cuenta, a los psicólogos y psicólogos. Faltaría más. Que siempre responde cuando desde el colegio se le hace una petición. Claro que sí. Gracias. Un abrazo muy Podéis fuerte. contar conmigo siempre. Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.